Bienvenidos a Danza de Palabras. Desde las Tierras Chicas. Provincia de Córdoba. República Argentina. Gente de mi tierra. En Danza de Palabras. Yo nací en Matadero, nací en Núñez, acá de Vidal y García del Río, que es una zona cerca de Parque Saavedra. Y mis viejos alquilaban una casa ahí. Mi mamá había estado enferma de pleura, que era una enfermedad bastante común en aquella época, porque la tuberculosis todavía existía como una enfermedad social. Entonces, tener tuberculosis, mala alimentación, quizás, era una cosa de la que se enfermaba mucha gente y mucha gente también moría. Entonces, mis viejos se conocían desde muy chiquitos, porque mis abuelos vivían en la zona de Patricio. El padre de mi viejo era un tipo que tenía alguna proyección política, estaba con el radicalismo, nació en 1870 y pico, creo, hay que poder. Y había nacido en Salta, mi abuelo. Entonces, cuando llegó a Buenos Aires, no sé por qué tampoco, la conoció, que tampoco sé cómo, con mi abuela. Se casaron, tuvieron varios hijos, como pasaba en aquella época. Las familias tenían muchos chicos. Algunos se morían. Pero no era una cosa que pudiera significar una cosa, digamos, que si muriera un hijo, que una familia tuviera un hijo muerto, no era una cosa, me parece a mí, que fuera llamativa. Porque había muchas enfermedades, te digo, tuberculosis, sífilis, pero sobre todo tuberculosis, ¿no? Los tísicos, les decían, los enfermos de tuberculosis. Y era tanto la cantidad de gente que había una liga antituberculosa, que era la que se preocupaba de atender todos estos datos, que todavía son datos que yo infiero de haber leído alguna vez, pero ninguna certidumbre, ¿no? Entonces se juntaba dinero, había subsidios, no sé, alguna implicancia, se pagaban las consultas, y había, la liga tenía una oficina que estaba en Palermo, frente a la rural, sobre Santa Fe, donde la gente iba a hacerse revisaciones, los pulmones, ¿no? Una de las cosas que proyectaron hacer, que después no se concretó nunca, fue un gran hospital para tuberculosos que estaba en Mataderos, en un lugar que era un edificio enorme, medio abandonado, que después no se siguió. Pero volviendo al anterior, entonces mi vieja se fueron a vivir allí, a la calle Vidal, y bueno, y nací yo.
A partir de esa situación de salud de mi vieja, se recomendaron a papá que tenía que ir a vivir en un lugar más seco. Toda la zona de Núñez, Belgrano, era una zona baja, entonces había mucha humedad. Entonces empezaron a elegir, mi viejo tenía esas particularidades por ahí, buscar esas soluciones que como perentorias, ¿no? Entonces empezó a buscar por Matadero. Matadero es una zona alta, no había tanta humedad, sobre todo en aquella época. Entonces nos mudamos a la calle Hachal, en aquella época, 1771, que, bueno, ahí vivimos en una casa que alquilábamos con alguna familia, no sé si no tenía algo que ver. Mi hermano de mi papá, que se llamaba Daniel, que era como el hermano piola de la familia, ¿no? El hermano que nos traía chocolatines a los chicos, medio tarambana, dentro de lo que era la realidad de aquella época, que tenía más o menos la edad de mamá. Era muy amigo de mamá, ¿no? Y él tenía una novia que vivía a la vuelta. A fondo de nuestras casas, donde yo vivía con mi viejo y donde vivía María Lafroce, que era la novia de mi tío, era fácil comunicarse. Bueno, ahí hice mis 5 primeros años. Llegó un momento que mi abuelo, que siempre tuvo una mala relación con mi viejo, porque era un tipo así de, como te digo, un tipo político que andaba de un lado a otro, tenía trabajos que le obligaban aparentemente, ¿no?, a ausentarse mucho de Buenos Aires. Entonces no tenía una relación familiar muy íntima. Con el andar de los años, los hermanos de mi viejo, uno vivía por La Roca, en el sur, todos estaban dispersos. Y después se fue de su casa cuando tenía 18 años, porque no aceptaba las características donjuanescas y poco responsables de mi abuelo. Pero en esa época, no sé los motivos tampoco, mi abuelo se acercó a él, creo que para reparar un poco al hijo que le había cuestionado tanto. Los demás lo aceptaban, mi viejo no, era un tipo muy victoriano, muy cerrado, ¿no? Y bueno, lo ayudó, no sé con cuándo, en qué momento. Y pudo comprar una casa en la calle Sequeira, muy cerca de donde estábamos viviendo, que le salió 6.000 pesos. Bueno, ahí hice la escuela primaria. Mi viejo era una gente de clase media, cultivada, ¿no? Mi viejo había hecho el Colegio Nacional de Buenos Aires. Mamá era una tipa con una forma muy tipo inteligente, muy perspicaz, con una madre, mi abuela, que era socialista en el año 1900, lo cual indicaba ya una forma de curiosidad, muy lectora, y tan moderna en su concepción, que el papá de mi mamá muere ahí por los años 910, más o menos,
105. Y se casa de nuevo. Y entonces, de ese nuevo casamiento, nacen los otros hermanos de mamá, y bueno, hicimos la infancia en ese barrio de Matadero. Después con esa cosa de, pienso de un viejo, de queja, insatisfacción, y esta situación de la crítica a mi abuelo, esa rigidez que él tenía con su forma de ser, terminaba la escuela primaria, me dijo que tenía que seguir la escuela secundaria, conmigo, ¿no? De acuerdo al grupo de clase media o media ilustrada que nosotros pertenecíamos. Entonces, empecé a ir a la escuela técnica, escuela industrial en aquella época, y fue como un poco un despegue de lo que era la vida familiar, eso, ¿no? En aquella época ir a la escuela secundaria era como crecer. Entonces, los que hacían la escuela secundaria eran como que tenían, no eran todos, pocos seguían la escuela secundaria, sobre todo una escuela secundaria que no estuviera en el mismo barrio, que iba a caballito a la escuela, porque hubo una búsqueda de una escuela de mejor calidad. Hubo una intención en mi viejo, pero siempre como una cosa distante, no fue una cosa cercana. Por ejemplo, durante la infancia, en esta casa ya de la calle Sequeira, del anterior era muy chico, nació mi hermana en la otra casa cuando yo tenía 6 años, y ¿cómo te podría decir? Fue más intensa la vida en la casa de Sequeira, me parece. Por supuesto, en Jachal fui a aprender piano, como tenía que aprender todos los chicos de la época, a la casa de, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, vive enfrente, la Cho, la hora para. Bueno, pero después fui a la escuela secundaria, fui al Lugano, y eso como que me sacó un poco de la casa, ¿verdad? El hecho de ir fuera de la casa, de viajar, era como un paso, los pantalones largos, y correspondía a esa época, era como un paso de crecimiento. Así como las chicas utilizaban los tacos de carretel como una manera de los taquitos más altos, como que ya iban a bailar. Nosotros todavía a los 14 años no, pero era como la adolescencia era una etapa bien definida, o bastante bien definida. Se era bebé, se era infante, adolescente, que duraba más o menos hasta los 18, 20 años, y después, incluso porque la ley así lo señalaba, después de los 22, era la mayoría de edad.